el tema conocido como nefrotoxicidad, ¿no? Este es un tema particularmente importante porque a lo largo de su trayectoria como médicos, ustedes van a verse no obligados, sino van a utilizar una serie de drogas, es decir, fármacos, para el tratamiento de ya sea de la enfermedad o el tratamiento de los síntomas o signos de la enfermedad de los pacientes, ¿no? Eso incluye, por ejemplo, cosas tan simples como los analgésicos, como el paracetamol, los AINES, como son el meloxicam, el naproxeno, el diclofenaco, hasta medicamentos más complicados como, por ejemplo, agentes quimioterápicos, ¿no? Ciclofosfamida, ifosfamida, etcétera, utilizados ya por ramas de especialidades más complejas, ¿no? Pero los medicamentos más simples utilizados, como el paracetamol o como los AINES, tienen pues dentro de sus efectos adversos, ustedes ya saben por farmacología, muchos de ellos el efecto directo de poder realizar disminución de la función renal o alteraciones en sus funciones habituales, ¿no? Eso es la reducción de la tasa de filtración glomerular temporal, por ejemplo, la proteinuria, alteraciones en la reabsorción o la secreción tubular, etcétera, producto de la interacción de estos medicamentos directamente con el metabolismo o con la célula renal, que puede ser en diferentes puntos, como les decía otra vez, a nivel glomerular como a nivel tubular. Entonces, hablar de nefrotoxicidad por drogas es un tema bastante amplio, un poco complicado porque si quisiéramos hablar de cada una de las nefrotoxicidades nos tardaríamos probablemente todo un curso en poder hacerlo porque la cantidad de drogas que son nefrotóxicas es increíblemente grande y conforme van apareciendo más drogas de uso para diferentes enfermedades se van descubriendo su cierto nivel de nefrotoxicidad o de daño renal que puede causar. Entonces, lo que vamos a hacer, abordar en esta mesa redonda, va a ser abordar los mecanismos mediante el cual las drogas pueden llegar a ser nefrotóxicas. De tal manera que sabiendo los mecanismos, nosotros podemos disminuir o podemos prevenir la nefrotoxicidad por alguna de las drogas más importantes que vamos a mencionar a continuación. Bueno, mi nombre ya lo conocen, los hemos visto en la teoría, también hemos hablado en la clase anterior de diuréticos. Yo soy el doctor Álvaro Ostia Cardeña, yo soy médico nefrólogo del Hospital Menar y vamos a continuar entonces. Este es el contenido más o menos, ya, los mecanismos de nefrotoxicidad, etcétera, y vamos a ver un poco de introducción, ¿no? Primero hay que entender que la función renal es esencial, básicamente la eliminación de fármacos y tóxicos, ¿no? Que por lo tanto la lesión renal se provoca mediante la disminución de la tasa de filtración glomerular, alteraciones electrolíticas, acúmulo de toxinas, no, riesgo cardiovascular, efectividad, ¿no? Entonces existe pues una serie de eventos que pueden desencadenar la lesión glomerular o tubular producto de estos fármacos. Entonces, además de ello, hay que tener en cuenta que existen otros eventos que pueden producir daño renal producto de estos fármacos o que hacen que uno tenga un mayor riesgo, como son, por ejemplo, la edad, la diabetes mellitus, el riesgo cardiovascular, la polimedicación y la medicación inclusive alternativa, o sea, el uso de, por ejemplo, algunas hierbas o algunas medicina de tipo tradicional, o conglomeran todas conjuntas en un riesgo de nefrotoxicidad, ¿no? Porque usualmente el paciente que cursa con un daño renal por un fármaco tiene más de uno de estos efectos adversos, sobre todo cuando es un paciente hospitalizado, ¿no? Un paciente hospitalizado tiene varios efectos de riesgo que hacen que la probabilidad del desarrollo de la nefrotoxicidad por un fármaco sea mucho mayor. Entonces, dentro de los mecanismos de la nefrotoxicidad por fármaco, o sea, de la injuria renal por un medicamento, está la toxicidad renal directa a través del daño en el glomérulo, en el túbulo, en el intersticio, en la vasculatura renal y en alteraciones funcionales a nivel tubular, ¿no? Puede haber una acción directa, es decir, una agresión química o una reacción alérgica, ¿no? O sea, una reacción de hipersensibilidad
hacia un determinado fármaco a nivel renal. Este cuadro se conoce como la nefritis túbulo-intersticial, ¿no? La nefritis túbulo-intersticial es como la reacción alérgica de una determinada sustancia, que puede ser en la mayoría de las veces un fármaco, y que se evidencia mediante manifestaciones clínicas renales, ¿no? Porque el daño es renal, así como el asma, como el rash, son manifestaciones dérmicas o respiratorias de la reacción alérgica. De la misma forma sucede o puede aparecer en la NTI, o sea, la nefritis túbulo-intersticial. Y entonces hay que tener en cuenta que hay fármacos que tienen la probabilidad de desencadenar una reacción de NTI en los riñones de una persona. Y eso depende del riesgo genético, de la exposición del medicamento hacia la persona, etcétera, ¿no? Tenemos además acción indirecta mediante la precipitación del fármaco o del calcio o del ácido úrico, etcétera, en el riñón, ¿no? Y es que algunos medicamentos tienen la propiedad de ser poco solubles en la orina y asociados al evento de tener una pobre hidratación o una depresión volumétrica, van por lo tanto de la mano para la producción de una precipitación del fármaco en la luz tubular y el desarrollo de una injuria renal aguda. La clínica, por lo tanto, puede ser muy variada, desde una proteinuria, desde síndrome nefrótico, la reducción de la tasa de filtración glomerular, y es decir, la reducción de la función renal y por lo tanto la elevación de creatinina en sangre, la alteración de la excreción de electrolitos, porque la alteración de los túbulos me va a llevar a una alteración en la absorción de algunos electrolitos y la secreción de otros, ¿no? Puede irse alterado, por ejemplo, de glucosuria, aminosoduria, ¿no? Porque hay una alteración de las funciones, por ejemplo, del túbulo contorneado proximal, acidosis metabólica por la alteración de la capacidad de reabsorción de bicarbonato, ¿no? Etcétera. Entonces, miren ustedes, los grupos farmacológicos implicados en la nefrotoxicidad son varios, ¿no? Y yo creo que ahí a la cabeza van probablemente los que más utilizamos los médicos, que son los antibióticos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la gentamicina, la atromicina, ¿no? La amicacina. Y ahí haría falta mencionar, por ejemplo, también a uno de los más utilizados, que son las penicilinas, ¿no? Porque las penicilinas, y eso incluye las cefalosporinas de tercera generación o de primera generación, son capaces de, si bien es cierto, no dañar el riñón de manera directa, pueden producir lo que se conoce como nefritis túbulo-intersticial, es decir, una reacción alérgica hacia el mismo moléculas del antibiótico que se manifiesta mediante el daño renal, una nefritis túbulo-intersticial. Entonces, esta puede ser una característica clínica de los pacientes que se ven expuestos hacia los medicamentos como son las penicilinas. Ahora, doctor, ¿cómo puedo yo saber si puedo hacer un NTI hacia una penicilamina, hacia una penicilina o no? Eso depende simplemente de tu riesgo genético, ¿no? O sea, una persona puede hacerlo como otra persona no. Entonces, esa es una peculiaridad importante a mencionar. Dentro de otros de los medicamentos muy utilizados están lo que son los medios de contraste, ¿no? Ustedes han visto que cuando nosotros hacemos un estudio contrastado o hacemos antes una radiografía con contraste, ¿no? Como un holograma escritor, etcétera, se utilizan pues una sustancia que hace que la sangre se pinte y al momento de ver una tomografía o al ver una resonancia magnética o al ver una radiografía o radiograma escritor, lo que vamos a ver es el contenido de esa sustancia que se va a colorar muy bien como blanquecino en el estudio tomográfico o radiográfico. Y esa sustancia se llama contraste, ¿no? Entonces, el contraste radiológico muy útil, sobre todo para el estudio de algunas patologías vasculares o inclusive de patologías tumorales, ¿no? Es nefrotóxico a la larga si uno no lo toma con dosis adecuadas o si no toma sus precauciones de vida
en el contexto de un paciente con un daño renal ya instaurado, ¿no? Y lo que es de más, hay una asociación entre la nefrotoxicidad y el uso, por ejemplo, de AINES cuando el paciente es expuesto a este estudio, ¿no? Los antirreumáticos, que son los medicamentos utilizados para la inflamación o la alteración de las articulaciones, como son, por ejemplo, los AINES, y eso incluye a los COX-2, sales de oro, la penicilamina, son medicamentos que también están asociados a la nefrotoxicidad. Otros como antifúngicos, ya más utilizados en la práctica hospitalaria, ¿no? Sobre todo muy usados en hospitales de tercer nivel de complejidad, como es el Hospital Almenara, donde, por ejemplo, ustedes van a ver que hay o a veces la complicación de infecciones micóticas severas, ¿no? Y que requieren el uso de este tipo de medicamentos, ¿no? Los inmunosupresores, como son los inhibidores de la calcineurina, los ciclosporina, el tacrolimus, etcétera, que son más medicamentos, pues, utilizados por lo que son áreas como son glomerulonefritis, trasplante renal, etcétera, o en general alguna enfermedad autoinmune como lupus o vasculitis, en los cuales se puede utilizar como alternativa a estos medicamentos, pero que sin embargo también tienen la capacidad de promover un efecto de daño renal a largo plazo de manera aguda o de manera crónica. Un punto importante a mencionar son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso es los YECA, los ARA2 y el alisquirén, que es un antagonista de los receptores de la renina, ¿no? Como ustedes sabrán, el YECA y el ARA2 lo que hacen es bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en un contexto de una hipoperfusión renal pueden ayudar a más bien aumentar la tasa de filtración glomerular. Entonces, el darle un YECA o un ARA2, por ejemplo, a una persona con una lesión vascular a nivel renal y en un riñón único está asociado a un mayor riesgo de nefrotoxicidad. Pero no solamente ello, sino que se ha visto, y eso es algo conocido, que al iniciar un YECA o un ARA2, el paciente cursa con una elevación transitoria de la creatinina en los primeros días de haber iniciado el tratamiento con YECA o ARA2. Muy discutido actualmente si esa elevación de creatinina realmente representa un pronóstico desfavorable en la función renal más adelante, pero lo cierto es que se sabe que el uso de los YECA y ARA2 sí, pues efectivamente pueden estar asociados a una elevación transitoria de creatinina. Los antivíricos, ¿no? Hoy con la época de las infecciones, las pandemias por infecciones virales como son el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el HIV, se han visto pues en la necesidad de los médicos, los infectólogos, de utilizar cada vez una mayor amplia gama de antivirales o retrovirales, que dentro de los hallazgos en el seguimiento clínico de los pacientes con estos tratamientos se ha visto que tienen la capacidad de poder depositarse a nivel renal, ¿no? Y a algunos otros más menos usados como son el metotrexate o el cisplastino, que son medicamentos citostáticos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el mecanismo por el cual pueden producir una lesión renal es muy variado, ¿no? Y depende de cada fármaco, de hecho, ¿no? Por ejemplo, los AINES, miren ustedes, provocarán lo que es un daño renal, daño tubular directo, que se conoce como la necrosis tubular aguda. Pueden provocar también de por sí mismo un cuadro de reacción alérgica o inmunológica contra el fármaco a nivel renal, cuadro que se conoce como la nefritis tubulointersticial, ¿no? Pueden además producir patología glomerular, produciendo una glomerulopatía secundaria al AINE, o funcional o hemodinámica, porque a través de la acción directa sobre la arteriola aferente y eferente es capaz de producir una disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, los AINES, que son prácticamente los medicamentos más utilizados por la práctica médica en múltiples patologías traumáticas, no traumáticas, inflamatorias,
infecciosas, etcétera, estos quedamos muchos, a veces a diestra y siniestra, inclusive hasta en ampollas, como son el diclofenaco, ¿no? Miren ustedes la cantidad de mecanismos que puede producir nefrotoxicidad. Y entonces es por eso importante mencionar que cuando los médicos damos o instauramos una terapia analgésica en una persona con AINES, debemos hacerlo con días de seguimiento, ¿no? Considerando factores de riesgo como edad, comorbilidad, hipertensión arterial, diabetes, porque estos, aunados en el contexto, por ejemplo, de una depresión volumétrica, o sea, un paciente deshidratado que no toma mucha agua, pues lo que va a llevar es a un mayor riesgo de nefrotoxicidad por cualquiera de los mecanismos que ustedes han visto acá, ¿no? Entonces, el AINE, otra vez un medicamento muy utilizado, es algo que los nefrólogos no indicamos mucho y tratamos de evitar a no ser que sea sumamente necesario y en las dosis necesarias. Lo que quiere decir que si una persona tiene un dolor por un traumatismo, por ejemplo, o por una contusión, y nosotros le damos un AINE, deberíamos de darle los días solo necesarios, ¿no? Y no darlo por un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Porque a la larga este AINE va a llevar a riesgo de nefrotoxicidad y a pérdida de la función renal. Los aminoglicósidos, este es otro medicamento muy utilizado, sobre todo en la práctica médica, en la práctica de consultorio externo, en los primeros niveles de atención, ¿no? La gentamicina, la micacina, son ampollas que se dan a veces en el contexto de una infección urinaria, ¿no? Y que se dan a diestra y siniestra durante 10 a 12 días, 15 días a veces, ¿no? Pero sin ningún tipo de seguimiento de la función renal, ¿no? Y está estandarizado que dar por más de 7 días un aminoglicósido debe de hacérsele seguimiento con creatinina y urea al paciente para saber si está elevando creatinina producto de una nefrotoxicidad por aminoglicósidos. Entonces, en este punto muy importante que uno pueda realizar el seguimiento del paciente cuando sabemos que el fármaco es capaz de producir nefrotoxicidad. Los beta-lactámicos, que son las penicilinas, ¿no? Las cefalosporinas de primera, segunda generación. Aquí, miren ustedes, encontramos que la forma de daño renal es básicamente la nefritis tubulointersticial. Y es lo que yo les decía, las cefalosporinas, las penicilinas, no es que son de por sí nefrotóxicas solo por ser cefalosporinas, sino que en algunas personas pueden desarrollar daño por reacción alérgica, si lo quieren ver de manera simplista, o reacción inmunológica en el riñón producto de la exposición a este fármaco. Ahora, saber quiénes pueden desarrollar nefritis tubulointersticial en el contexto de la ingesta de una penicilina es imposible, ¿no? Solamente prácticamente iniciando la terapia y viendo una elevación de creatinina asociada a hematuria, leucocituria séptica, ¿no? Es muy probablemente que solo lo podamos saber cuando el evento ya está dado. Y lo que más bien nos sirve es que para que en un futuro, si nosotros, así como sabemos recabar información, si un paciente o una penicilina ha desarrollado un rash, un shock anafilaxoide, o por ejemplo un broncoespasmo como reacción alérgica ante un medicamento, deberíamos también preguntar o por lo menos mencionar al paciente acerca del desarrollo de un episodio de injuria renal aguda asociado a este fármaco. Lo cierto es que a veces esto se logra ver en la vía ambulatoria o en la vía hospitalaria, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros los médicos, cuando evidenciamos de que hay una elevación de creatinina secundaria a una nefritis tubulointersticial por un fármaco, deberíamos mencionarlo al paciente al momento del alta, considerando de que la posibilidad de desarrollar una nefritis tubulointersticial nuevamente secundaria a ese fármaco es alto una vez que ya lo desarrollamos una vez. Entonces, por ejemplo, un paciente que ha estado hospitalizado y recibiendo tratamiento con penicilinas y ha desarrollado NTI, al alta debemos mencionarle que ha hecho esa reacción para que más adelante sepa que hay una reacción alérgica ante ese medicamento.
La ciclosporina y el tacrolimus, que son básicamente medicamentos no muy utilizados por todos los médicos, solamente algunas especialidades lo utilizamos, como son los nefrólogos, los reumatólogos, los médicos que se dedican al trasplante, etcétera, ¿no? Pero que aparentemente están ligados a un factor hemodinámico mediante la acción de la vasoconstricción en la arteriola eferente y aferente, que provocan la reducción del flujo sanguíneo renal y por lo tanto el desarrollo de la injuria renal aguda. Aquí, por ejemplo, otro medicamento que hay que mencionar es los diuréticos tiacídicos y las fluoroquinolonas, ¿no? Así como los inhibidores de la bomba de protones. Estos tres medicamentos que acabo de mencionar, miren ustedes, son capaces de provocar nefritis tubulointersticial. Entonces, ya no solamente nos limitamos a hablar de los antibióticos como probable efecto adverso que provoque nefritis tubulointersticial como una reacción alérgica, sino también los diuréticos y los medicamentos como son el esomeprazol, el omeprazol, ¿no? Y la hidroclorotiazida puede provocar también un mayor mecanismo de daño de injuria renal aguda, ¿no? Los YECA y los ARA2 que provocan básicamente un problema glomerular y hemodinámico de vasoconstricción, el litio, el metotrexate, y miren, aquí hay algo que nos llama mucho la atención, que es el paracetamol crónico, ¿no? O sea, el paracetamol dado durante mucho tiempo. Estos pacientes que toman paracetamol meses de meses, porque dicen que les duele la rodilla, les duele la espalda, y actualmente se maneja un concepto o un término que se conoce como la nefropatía por analgésicos, que es un término que ha aparecido en los pacientes que reciben analgesia crónica por una patología evidentemente de fondo, llámese un cáncer, llámese una artritis reumatoide, llámese, no sé, lumbalgias o miopatías, etcétera, que les provoca, mejor dicho, tienen como característica el recibir de larga data medicamentos analgésicos. Y eso incluye al paracetamol, al tramadol, a los AINES, además, obviamente, ¿no? Y que desarrollan una nefritis tubulointersticial crónica, ¿no? Más que como una y provocan una reacción crónica de acúmulo de linfocitos a nivel intersticial que van mellando poco a poco la función renal y que los llevan a una progresiva pérdida de la misma. Y entonces el paracetamol, pues que algunos piensan que es totalmente inocuo, ¿no? No lo es tanto cuando se utiliza con descontrol. Entonces, ahí vale la pena y la salvedad mencionarla. Otro punto, la rifampicina, ¿no? La rifampicina como tal puede provocar también nefritis tubulointersticial, ¿no? Es más que todo, más que provocar NTA, provoca nefritis tubulointersticial, ahí había un error, ¿no? Porque la rifampicina también es un medicamento asociado al daño renal producto de una reacción alérgica hacia el mismo medicamento, ¿no? Este medicamento que utilizamos ampliamente en Perú, porque nosotros tenemos como prevalencia la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Puede desarrollar también mecanismo de inflamación intersticial aguda ante la adveniencia de este fármaco, ¿no? Y entonces, cuando vemos la parte hemodinámica, un medicamento puede desarrollar reducción de tasa de filtración glomerular porque el medicamento desencadena la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona o porque altera, por ejemplo, el mecanismo de las prostaglandinas, que son un importante mecanismo nefroprotector en circunstancias de hipoperfusión renal, donde el sistema nervioso simpático promueve más bien la vasodilatación, la vasoconstricción, y son las prostaglandinas la única sustancia que se le contrapone al efecto vasoconstrictor del sistema nervioso simpático. Entonces, en circunstancias, por ejemplo, de depresión volumétrica, ¿no? En las cuales hay una hemodinámica intraglomerular disminuida,
las prostaglandinas son un efecto protector. Darle AINE o tacrolimus o ciclosporina a un paciente con depresión hipovolumétrica lleva a mayor riesgo de nefrotoxicidad por hipoperfusión renal, debido a que le quitamos, ¿no?, el efecto protector de las prostaglandinas, así como el YECA o el aradol. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Los ancianos, la hipertensión, la diabetes, la ateromatosis y el volumen de sangre circulante disminuido como en hemorragias, quemaduras. ¿Por qué en estos pacientes? Porque los ancianos y los pacientes que ya tienen una nefropatía de fondo tienen una menor respuesta de las arteriolas. Ustedes saben que fisiológicamente el riñón, así como muchos órganos, tiene la capacidad de la autorregulación circulatoria. Cuando el riñón ve que tiene una menor presión arterial o una mayor presión arterial, trata de mantener la tasa de filtración glomerular dentro de parámetros estables a pesar de la constante variación de la presión arterial. Entonces, en un paciente anciano o con una nefropatía de base o diabético o hipertenso, estos mecanismos que en ti o en mí, en una persona de 30 años, de 40, de 50 años puede funcionar normal, en ellos está alterado y en los ancianos usualmente prácticamente abolido. Entonces, esto hace que sean más proclive al daño renal por este tipo de medicamentos, ¿no? Usualmente es un daño reversible. La lesión tubular, que es cuando el fármaco daña directamente la célula tubular, la hace susceptible a toxicidad, ¿no? Alteraciones a nivel de la mitocondria o producción de necrosis tubular aguda, ¿no? La inflamación, que es la nefritis tubulointersticial, ¿no? Y ahí vemos una reacción, como vamos a decir, inflamatoria hacia el riñón, producto de la instauración de un medicamento, y aparte hacemos el efecto de la nefritis tubulointersticial crónica, que es un daño ya más severo, más crónico, muy poco reversible, en el cual ya hay una inflamación de linfocitos a nivel del intersticio, ¿no? La nefropatía por cristales, esos son los cristales insolubles en orina, ¿no? Como les decía, son medicamentos que no son solubles en la orina, se unen a depósitos de ácido úrico, a la proteína de Tansjorfal, etcétera, y se depositan como cristales que provocan nefropatía por obstrucción, ¿no? La rhabdomiólisis y la hemólisis provocan nefropatía por pigmentos tipo M, ¿no? Como es el caso de la mioglobina, la hemoglobina, ¿no? Que pueden provocarse por aplastamiento, por miopatías graves, miopatías inflamatorias, hipocalemias severas, etcétera, pueden provocar rhabdomiólisis. ¿Qué factores de riesgo existen? Existen múltiples factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad renal. Entre ellos pueden ser las primeras tomas a los primeros años, disminuir el riesgo, que debemos evitar al máximo el consumo de AINES, evitar el consumo de conjunto de fármacos, buscar una alternativa segura, ¿no? Y si se usa el AINE, es imprescindible el menor tiempo posible y a la menor dosis eficaz. ¿Qué quiere decir? Que si nos vemos obligados a instaurar AINES, que no es que sea un medicamento que debe estar prohibido, tiene que darse cuando es necesario, pero siempre lo necesario, lo mínimo necesario y la cantidad de días necesaria. Acuérdense que más de 2 semanas o una semana de AINES puede provocar cambios ya hemodinámicos a nivel renal, ¿no? Entonces, los AINES tienen una baja prevalencia de nefrotoxicidad, ¿no? Pero que va ido poco a poco en aumento, ¿no? Su uso prolongado puede provocar enfermedad renal crónica por necrosis papilar, por una alteración hemodinámica crónica persistente. Su pronóstico suele ser favorable hacia el retiro, porque cuando nosotros retiramos el AINE, pues la injuria renal aguda tiende a mejorar y por lo tanto la función renal tiende también a estabilizarse, ¿no? ¿Cuál es la clínica que presentamos ante una nefrotoxicidad por AINES? Hipertensión arterial, proteinuria, usualmente en rango no nefrótico, la hipercalemia y la injuria renal aguda más que el fracaso renal agudo, ¿no? Y generalmente es dosis independiente, que quiere decir que puede aparecer en las primeras dosis como tras años de ingesta de AINES, ¿no?
y puede evitarse en pacientes con riesgo como la disfunción renal previa, la hipoperfusión, las combinaciones con YECA, ARA2, y aquí yo le agregaría sobre todo los estudios contrastados. Una cosa que es importante mencionar es que cuando un paciente se ve obligado a pasar por un estudio con contraste, o sea, una tomografía con contraste o un urograma excretor, por ejemplo, donde vamos a requerir de la inyección del contraste por vía sanguínea, es necesario considerar el cancelar o el suspender los AINES por lo menos durante todo el proceso previo y post al estudio contrastado, porque la combinación de AINES más contraste o AINES más aminoglicósidos se ha visto que aumenta muchísimo el riesgo de nefrotoxicidad, ¿no? Hay medicamentos que están más que probados, combinados, tienen un efecto de riesgo mayor a nefrotoxicidad que cuando se encuentran inclusive solamente solos, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo. Los YECAS, que ya les he dicho, pueden provocar nefritis tubular intersticial como necrosis tubular aguda, los antibióticos, los aminoglicósidos, ¿no? Y aquí es importante mencionar siempre que 6 a 20% tienen alteraciones renales en este tratamiento, ¿no? Y que por eso es importante hacerle seguimiento, ¿ya? Hacerle seguimiento a los pacientes que reciben su tratamiento por lo menos durante 7 días, ¿no? Durante 7 días, porque la creatinina puede irse elevando, ¿no? Poco a poco y la persona no darse cuenta, ¿no? Entonces, a veces han llegado pacientes al hospital, ¿no? Con sepsis asociado a un paciente que ha recibido, pues ya seguramente de su policlínico vía particular, ampollas a diestra y siniestra de amikacina o gentamicina y que llegan ya con cierto grado de injuria renal aguda, seguramente con algún porcentaje debido hacia la nefrotoxicidad por los aminoglicósidos. La vancomicina, que es un medicamento que más utilizamos a nivel hospitalario, muy utilizado desde mi punto de vista ya exageradamente en los hospitales, ¿no? Porque debido a la alta prevalencia cada vez mayor de estafilococo penicilino resistente. Entonces, la existencia de este germen cada vez más prevalente hace que tengamos que utilizar a la vancomicina como alternativa, y este es un medicamento que a la larga, por más de 20 días de dados, ¿no? O de prescritos, puede desarrollar injuria renal aguda, sobre todo cuando se combina con otro medicamento. La combinación del uso de la vancomicina con la piperacilina tazobactam es una combinación que también se ha visto está más asociada a injuria renal aguda por vancomicina que el solo hecho de usar vancomicina sola. Entonces, esto es algo que se tiene que tomar en cuenta para evitar el uso o el riesgo de la nefrotoxicidad por esta droga, ¿no? Otros fármacos, litio, el aciclovir. Aquí hay que mencionar, por ejemplo, algo importante como es el hecho por ejemplo, de que hay medicamentos que pueden precipitarse en forma de cristales. Y aquí a quienes mencionamos, a los medicamentos que pueden depositarse y provocar obstrucción tubular, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a los antirretrovirales, ¿no? Como el aciclovir, tenemos también, por ejemplo, al indanadir, a los inhibidores de la proteosoma, ¿no? Algunos otros medicamentos, como por ejemplo las sulfas, ¿no? Las sulfas, aparte de provocar LTI, o sea, una reacción alérgica, también pueden provocar depósito de cristales por este fármaco insoluble. Entonces, el clotrimoxazol, etcétera, son medicamentos que también pueden desarrollar nefropatía por depósito de cristales. Entonces, miren ustedes la cantidad de medicamentos y las formas en las que un solo medicamento puede dañar al riñón, ¿no? Y esa es la nefropatía por contrastes, ¿no? Este es el paciente que recibe una tomografía por contraste, ya sea por una tumoración que se desea estudiar si hay metástasis o no,
a una patología vascular, donde el cirujano cardiovascular quiere ver bien el trayecto de toda la vasculatura, pues lo que vemos es que al hacerle el estudio contrastado, si el paciente tiene múltiples factores de riesgo, como mieloma, diabetes, enfermedad renal crónica de base, ¿no? O sea, este paciente ya tiene, por ejemplo, una enfermedad renal crónica estadio 3, le hacemos el estudio contrastado y el riesgo de desarrollar nefropatía por contraste también se eleva, ¿no? No es lo mismo el riesgo de nefropatía por contraste en una persona como ustedes, como nosotros, que seguramente tenemos una función renal a más del 90%, a un viejito de 90 años, de 80 años, que por edad, por diabetes, por hipertensión, ya tiene una enfermedad renal crónica en estadio 3 o en estadio 4, es muy probable de que dosis pequeñas de contraste en esa persona hagan nefrotoxicidad y a nosotros no, ¿no? Porque el contraste se ha visto que daña a nivel renal, hace vasoconstricción, provoca injuria tubular directa y además promueve pues formaciones de radicales libres. En ese contexto, por ejemplo, en los casos en los que existe pues la necesidad de este contraste, ¿qué es lo que se hace, doctor? ¿No le hacemos el estudio contrastado? No, sí se puede hacer, pero en todo caso de hacerse, tiene que hacerse con un protocolo que nosotros conocemos como el protocolo de nefroprotección, el cual actualmente solo consiste en hidratación con cloruro de sodio. Esta diapositiva es un poco antigua, ahí hablaban del uso de N-acetilcisteína, del uso de, por ejemplo, el agua bicarbonatada, de, por ejemplo, el uso de la simvastatina, de la vitamina C, ¿no? Sin embargo, estos son medicamentos que se ha visto que no tienen ningún efecto sobre la reducción de nefrotoxicidad en los últimos estudios, en un último estudio elaborado o publicado por la New England Journal of Medicine hace 2 años, donde la N-acetilcisteína no disminuyó en nada el riesgo de la nefrotoxicidad. Por lo cual, el protocolo actual para evitar la nefrotoxicidad por contrastes en los pacientes con alto riesgo es simplemente darle hidratación, el cual consiste en ponerle cloruro de sodio a 1 cc por kilo por hora unas 12 horas antes del estudio contrastado, durante y después del estudio contrastado, o a 3 cc por kilo por hora en 6 horas antes y 6 horas después, ¿no? Entonces, a veces a los nefrólogos nos llaman porque es necesario hacerle un estudio contrastado al paciente, pero que ya tiene creatinina elevada, seguramente asociada a su enfermedad renal crónica de base, y lo único que hay que hacer es indicar una hidratación previa y post al procedimiento para que, de todas maneras, evitar el riesgo de la nefrotoxicidad. Sin embargo, a pesar del protocolo instaurado, existe el riesgo de instaurarse una nefropatía por contraste, y eso solamente se puede evidenciar mediante el dosaje de creatinina urea a las 48 a 72 horas de haberse hecho el estudio contrastado. Si nosotros vemos que hay una elevación de más del 50% de la creatinina de base, y no hay algún otro evento injuriante, o sea, no está séptico, no ha recibido pues aminoglicósidos, vancomicina, no está hipovolémico, etcétera, entonces podemos hacer el diagnóstico de nefropatía por contraste, que de igual forma tiene pues un pronóstico bueno, porque con hidratación previa luego poco a poco la función renal mejorará, ¿no? Mejorará y por lo tanto el riesgo es menor. Sin embargo, hay que mencionar, chicos, y esto es importante, que toda injuria renal aguda, por más benigna o pronóstico buena que tenga, siempre cada episodio de injuria renal aguda es un episodio que te acerca más a la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el producir una injuria renal aguda, por más de que esta haya sido una elevación de creatinina de 1 a 1.7 o a 1.5 nada más, y no a 2, a 3, ¿no? Es como que va dejando una pequeña lesión o cicatriz en el riñón que te va dejando poco a poco con menor cantidad de nefronas funcionantes y te va acercando a la enfermedad renal crónica. De hecho, es bastante sabido que un factor de riesgo importante para la progresión de la enfermedad renal crónica
son los episodios de injuria renal aguda. Entonces, en un viejito de que por sí ya tiene enfermedad renal crónica estadio 3 o enfermedad renal crónica estadio 4, y yo lo expongo a la injuria renal repetidamente porque no he sabido valorar bien el riesgo de nefrotoxicidad, porque no le he dado protocolo de nefroprotección, porque no he verificado las dosis correspondientes de acuerdo a función renal, lo que estoy haciendo es que al final de la hospitalización o al final de mi tratamiento, lo estoy acercando más a la diálisis. Entonces, es importante mencionar esto. Y acá tenemos algunas otras que son las plantas medicinales que pueden desarrollar injuria renal aguda, ¿no? La aristoquilia, que es la nefritis tubulointersticial que puede producir, ¿no? Algunas plantas como el diente de león, la ortiga común, la cola de caballo, que son ricas en potasio. Las plantas ricas en antraquinas que pueden provocar desequilibrios electrolíticos o hipopotasemia, ¿no? El rubiarbo, que es rico en ácido oxálico, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces hay inclusive efectos diuréticos de algunos medicamentos que es necesario saber, ¿no? Y que hay que tomar en cuenta para considerarlos al momento de indicar un medicamento. Y entonces es importante mencionar que existen factores asociados al paciente que promueve o que hace mayor el riesgo de desarrollo de nefrotoxicidad. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, la edad, ¿no? Un paciente de más de 60 años tiene un factor de riesgo importante para nefrotoxicidad. Otro, el sexo. En todo caso, la mujer aparentemente está más asociada a riesgo de nefrotoxicidad. La raza, como es en el caso de la raza negra, la respuesta alérgica a algunos medicamentos debido a que puede producir NTI, las alteraciones farmacogenéticas, como son alteraciones en los transportadores del riñón, alteraciones en las citoquinas, ¿no? Los efectos de depresión intravascular, ¿no? La azoemia prerrenal, la disminución del flujo renal, las perturbaciones metabólicas como la orina ácida, la orina alcalina, alteraciones electrolíticos, la enfermedad renal crónica, la injuria renal aguda, el síndrome cardiorrenal, el síndrome nefrótico, la cirrosis avanzada, la ictericia obstructiva, son factores de riesgo que hacen que una persona tenga mayor riesgo de nefrotoxicidad por un fármaco, por cualquiera de los que ya he mencionado, y que es importante tenerlos en cuenta. Por lo tanto, cuando en el seguimiento del paciente, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente hospitalizado que está recibiendo una terapia que tiene algunos de los factores de riesgo que he mencionado y necesita recibir una terapia que yo sé que tiene riesgo de nefrotoxicidad, si no hay otra opción terapéutica darla, como es en el caso de la vancomicina, de repente no tenemos linezolid para cambiarlo por una droga no nefrotóxica, entonces por lo menos hay que hacerle un seguimiento de la creatinina y urea y examen de orina para saber o estar pendientes de un riesgo de nefrotoxicidad y ante ello puedes llamar al nefrólogo para que me pueda dar opciones o el infectólogo, en el caso de los antibióticos, opciones en las cuales yo pueda alternar y no dañar más el riñón, ¿no? Pero no irnos a ciegas y simplemente olvidar o ignorar el riesgo de nefrotoxicidad y por lo tanto la probabilidad de acercarlos a la enfermedad renal crónica terminal. Muy bien, a ver chicos, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, algo que no les queda claro. A ver, la doctora Claudia, por favor. Buenos días, yo tengo una consulta. Claro. Ahora están utilizando mucho el tema de utilizar vitamina C endovenosa y no sé cuáles serían las repercusiones a nivel renal de estos pacientes o en el caso de los pacientes que también se medican con pastillas de calcio o colágeno, que también se ve mucho porque estos complejos están a disposición en las farmacias y cualquiera puede comprarlos y consumirlos, e incluso dentro de la prescripción que aparece en los mismos envases, te sugiere que consumas suplementos de calcio 2 o 3 tabletas al día, igual que de colágeno. Entonces, ¿cuál sería la repercusión de estos fármacos en pacientes que lo usen sin una prescripción médica o sin que
haya un médico que esté evaluando constantemente, sobre todo el de la vitamina C, porque justamente ahora por el tema de COVID es muy usual escuchar entre las familias que recomienden utilizar vitamina C endovenosa, ¿no? Ya, muy bien. Mire, bueno, evidentemente el uso de un fármaco sin un comando médico o a veces, desgraciadamente, sin un comando médico que esté debidamente capacitado, hace que utilicemos esos medicamentos a diestra y siniestra. Por ejemplo, en el caso del carbonato de calcio, el carbonato de calcio de por sí no es que puede provocar nefrotoxicidad en el caso de la parte renal, ¿no? Aparte de las otras alteraciones que puede producir. Pero lo cierto es que si una persona no requiere de ese suplemento de calcio, lo que estamos haciendo es aumentar el riesgo de hipercalcemia y por lo tanto de calcificación, por ejemplo, en la parte renal, que nosotros vemos los nefrólogos, calcificación de los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, hasta hace muy poco, nosotros los nefrólogos, dentro de las complicaciones de la enfermedad renal crónica, teníamos que dar carbonato de calcio para disminuir el fosfato en sangre, porque es algo que se eleva en los pacientes renales, en estadio 4 o 5 de la enfermedad renal, pero nos comenzamos a dar cuenta y estudios nos demostraron que dar calcio, ya sea en sus presentaciones como citrato o carbonato, a pesar de tener niveles altos de calcio, ¿no? O inclusive el límite alto, nos aumentaba el riesgo de calcificación vascular y por lo tanto el riesgo de infarto del miocardio, infarto de corazón o eventos cardiovasculares en general. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, nos hemos dejado prácticamente de utilizar a diestra y siniestra estos medicamentos y los hemos cambiado por alternativas terapéuticas que no tienen gran cantidad de calcio para evitar el riesgo de calcificación. La vitamina C es, por ejemplo, otra medicación o otra alternativa que, aunque algunos no lo saben, también hay reportes de casos en los que la vitamina C o la hipervitaminosis puede producir lo que es la nefropatía por cristales, porque la vitamina C tiene la propiedad de tener algún grado de insolubilidad en la orina y al igual que lo puede hacer el indagavir o los inhibidores del proteosoma, pueden producir injuria renal aguda por depósito de cristales debido a su insolubilidad, ¿no? Entonces, evidentemente, como les digo, no es que esto va a elevar la creatinina en 5, en 6, y lo va a llevar a diálisis, pero van injuriando al riñón y van provocando un daño renal que a la larga silenciosamente estamos disminuyendo la función renal. Entonces, definitivamente, la automedicación no solamente tiene que ver con un tema de disminuir o aumentar la resistencia, por ejemplo, antibiótica en el caso del uso indiscriminado de antibióticos, sino también con el riesgo de nefrotoxicidad, ¿no? Y eso incluye, pues, algunos medicamentos como son la vitamina C, por ejemplo, ¿no? Y es que, como les digo, cada vez que los fármacos van apareciendo cada vez más nuevos, ¿no? Se van viendo con ellos también los efectos adversos, ¿no? Cada fármaco nuevo que viene al mundo es un fármaco que te muestra lo que hace, lo que promete, pero a la larga tenemos que ver los efectos adversos. Y entonces, cada fármaco nuevo trae consigo su riesgo de nefrotoxicidad, porque eso va a depender de la forma en la que se metaboliza a nivel riñón y en la forma en la que los factores de riesgo además actúan para poder provocar mayor nefrotoxicidad. No sé si está claro mi respuesta o... Sí. Muy bien. ¿Alguno tiene alguna otra duda? A ver, muchachos. A ver, ¿nadie tiene dudas? Todos están durmiendo, creo. Bueno, vamos a tomar lista, a ver, ¿ya? A ver, muchachos. Maguiña Gorostiaga. Presente, doctor. Muy bien. Bonifacio Arévalo. Presente, doctor. Muy bien. Bernaola Villanueva. Presente, doctor. Muy bien. Muñante Ceballos. No hay. Tapia. Presente, doctor. Ya. A ver, perdón. Doctor, perdón, no funcionaba mi micrófono, pero sí estoy presente.
Ya, Muñante. listo. Muy bien. Licapa Chávez. Presente, doctor. Muy bien. Díaz Torres. Díaz Torres. Cubas Alcántara. Cubas Alcántara. No hay. Cóndor Buitrón. Cóndor Buitrón. Tampoco. González Monsalve. González Monsalve. Tampoco está. Ya. Pérez Urbina. Guamán Limaya. Presente, doctor. Muy bien. Castañeda Mauricio. Presente, doctora. Muy bien. Guerrero Aguilar. Doctor presente, buenos días. Buenos días. Ex Rosas. Ex Rosas. No está. Carrasco Rojas. Presente, doctor. Muy bien. Morales Reyes. No está. Sánchez Vizcarra. Tampoco. Lazo Tornero. Tampoco está. Palomino Rivera. Luna Román. Presente, doctor. Muy bien. Vázquez Condo. Tampoco está. Bueno. Tochillo Olazábal. Tochillo Olazábal. Presente. ¿Se escucha? Muy bien. Sí. Cruz Guapaya. Cruz Guapaya. Quirós Justo. Quirós Justo. Jauregui Jauregui. Presente, doctor. Sí. ¿Sí? ¿Quién habló? Jauregui Jauregui. Doctor presente. Ah, ya. Ok. Listo. Bueno, ¿hay alguien que no he llamado? A ver, A mí, muchachos. doctor. Morales Reyes. Doctor Díaz Claudia Torres. Morales. A ver, Doctor Andrés. Luna, no sé si se escuchó el micro. Ya, a ver, voy a volver a llamar mejor, ya antes que nos desordenemos. Ya, Cóndor Buitrón. Ya está. Cubas Alcántara. Díaz Torres. Presente, doctor. Muy bien. González Monsalve. Ya. Ex Rosas. Tampoco. Pérez Urbina. Presente, doctor. Muy bien. Morales Reyes. Sí, doctor, presente. Muy bien. Sánchez Vizcarra. Lazo Tornero. Presente, doctor. Muy bien. Vázquez Condo. Palomino Rivera. Cruz Guapaya. Quirós Justo. Me falta Muñante, ¿no? Muñante, pero no te encuentro acá en la lista. A ver. Doctor Muñante, sí estoy presente. Ah, sí, sí. Ya está. Ya está. Listo. Ya. ¿No hay nadie más? ¿Alguien que no haya llamado, chicos? Doctor Luna, no sé si me puso presente. Luna. Sí, sí está presente. Ya, doctor, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Muy bien, muchachos. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Algo que no les ha quedado claro?
A ver, muchachos, algo que no les ha quedado claro? Muy bien. He visto que están entrando otras 2 personas más. A ver. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces ahí nos quedamos. Espero que haya sido comprensible. Ya, estudien. Es un tema bastante interesante, bastante bueno para aprender. Ya, y sumamente esencial. Muy bien, muchachos. Ahí nos quedamos. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.